¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a esta nueva edición de día martes 31 de marzo. Termina el mes de marzo, largo mes de marzo, con tantas malas noticias. Se termina este mes de marzo de este año 2020. Ahí estamos en pantalla. Ay, yo estaba bailando mientras tanto, que estamos viendo aquí con algo de desfase. Comenzamos esta tercera edición. Hoy día vamos a estar conversando, por supuesto, con mi querido amigo Manuel Astorga y con la destacada psicóloga María José Martínez, que ya está conectada, la van a ver en cualquier momento ustedes. Querido Manuel, ¿cómo estás? Bienvenido a esta nueva edición del programa El que calla Astorga. Gusto saludarte, Manu, un placer estar con toda la gente hoy día, un día especial. Vamos a estar desarrollando noticias, vamos a estar conversando con una interesante invitada. Lo habíamos dicho con respecto a la importancia de poder estar lo más ecualizado, lo más tranquilo posible, analizando la problemática. Lo decíamos el otro día también con respecto a de los problemas no hay que preocuparse, hay que ocuparse. Y para eso hoy día tenemos una interesante invitada, Manuel, para poder dar consejos no solo a los deportistas, fíjate que ella fue psicóloga de Colo-Colo, no solo los deportistas, psicóloga también clínica. Tuvimos la suerte de conversar la semana pasada con ella y fíjate todas las cosas que estuvo planteando en nuestro programa de la semana anterior han ido sucediendo y fíjate que la gente poco a poco está sintiendo el trajín de lo que significa estar en cuarentena. Por supuesto, recuerda que en 7 comunas está la cuarentena hasta este jueves. Y a partir del jueves se reanuda la cuarentena, por decirlo de alguna manera, pero solo para 6 comunas. Desde el jueves a las 22 horas ya Independencia no está en cuarentena, pero sí otras 6 comunas de Santiago: Las Condes, Vitacura, Lo Barnechea, Providencia, Santiago y Ñuñoa. Y ya completaríamos el jueves 9, 2 semanas. Entonces queremos saber y preguntarle, y que la gente también pregunte cómo se vive esta cuarentena, cuáles son qué ideas tenemos para poder trabajar con nuestros hijos, con los ancianos. Lo conversamos la semana pasada, pero por problemas técnicos ahí quisimos repetirlo más porque fue tan interesante y queremos que la gente lo vea y que mucha gente lo vea. Así que si usted tiene algo que preguntar o tiene alguna duda que tenga que plantear para poder enfrentar esta cuarentena, aquí y ahora es el momento. Querido Manuel, te dejo a ti para que la presentes, por favor. Sí, Manu, un placer siempre trabajar con ella. Varias veces ya la he tenido invitada en otros programas, en el caso de ESPN, Fox Sports, hablando justamente del manejo de la ansiedad y el manejo del estrés, situaciones que no son menores en esta coyuntura a nivel mundial que obviamente nos preocupa. Decía yo, psicóloga clínica, que derivó la psicología deportiva justamente a atender este tipo de aspectos en la etapa formativa de los deportistas. Y para mí es un placer presentarla a María José Martínez. Gracias por estar con nosotros, María José. Hola Manuel, ¿cómo estáis? Hola Manuel Cabrera, porque ya cuál de los dos no sabía cómo... Manueles, mis Manueles, ¿cómo están? Bien. ¿Cómo están? Bien, María José, siempre un placer poder verte, conversar contigo. Ahí tenemos un contacto claramente por todos los trabajos en paralelo que podemos llegar a desarrollar. Uno ya los va a ir indicando ahí, Manuel Cabrera, de lo que va a significar ese trabajo y esa relación profesional. María José, lo conversábamos la semana pasada, desafortunadamente, por un problema técnico mío, que no me manejo con la tecnología, pero para nada. La gente que está viéndonos allá en Concepción, los apoderados, los deportistas del Club Deportivo Omega, donde con Manuel trabajamos en el staff, justamente entregando cápsulas de trabajo físico, pero también desde el punto de vista psicológico, te están mirando y van a hacer muchas preguntas seguramente. ¿Cuál es la situación que más complica en estos momentos dentro de todas, pero en este confinamiento donde las 24 horas del día durante semanas te están topando la familia y los niños, que no es menor el tema estar las 24 horas juntos? Yo creo que hay como distintas emociones dando vuelta. Yo creo que la primera es la de los adultos, que tiene que ver con la incertidumbre y toda la angustia que eso genera desde la dinámica como más jerárquica, digamos. O sea, la cabeza está con mucha incertidumbre, son las personas que tienen que mantener la calma, el orden, la estructura, y si arriba estamos medio angustiados, preocupados, asustados, que es parte súper normal que nos pase.
de ahí para abajo la cosa gotea o la cosa chorrea y va a depender de cómo los padres, los adultos estemos manejando esa información, cómo eso también se vaya transmitiendo. Cómo yo manejo la incertidumbre, cómo yo manejo la angustia como adulto, va a variar. Y va a variar de persona en persona, según mis características de personalidad, según mis herramientas, según distintas cosas. Hoy día las herramientas básicas que tenemos que tener como adultos es que tenemos que tener orden. ¿Qué nos ayuda a enfrentar la incertidumbre? El orden. ¿Cómo ordenarnos? Generando una estructura en nuestra cotidianidad que nos permita volver a la calma, tener la sensación de tener algo de control, porque lo que está pasando afuera no lo podemos manejar, no tenemos injerencia por lo que pase con la cantidad de infectados o con nuestros trabajos o con la economía o con ninguna de esas cosas, pero sí podemos tener un cierto orden y un cierto control de lo que pasa en nuestras casas y lo que está pasando con nosotros mismos. Entonces, el primer punto es generar una estructura y como hablábamos la semana pasada, esa estructura tiene que incorporar cosas que quizás antes no incorporaban. No todo el mundo tiene la posibilidad de tener a alguien, una asesora del hogar o alguien que esté trabajando en la casa a ayudarte y puede ser que esas tareas que estaban destinadas para otra persona hoy día están destinadas a las mismas 4 que vivimos en la casa. Y desde ahí todos se tienen que involucrar. Se tienen que involucrar los niños, se tienen que involucrar los maridos, las señoras, las abuelas, todos los que estén en la casa, involucrarse en esas labores del hogar. La otra tarea que hay que abordar es el estudio o el trabajo. Estamos casi todos trabajando con teletrabajo, estamos casi todos los niños están con homeschooling o con alguna tarea o algo que el colegio les está enviando para no perder el año, para mantenerlos ocupados, empezar a funcionar. Entonces poder definirnos es de estructura. Muy bien, lo implementaste, perfecto. Y en ese horario también agregar los horarios de alimentación, poder agregar los horarios de ocio. O sea, ahí tenemos que tener nuestros horarios definidos para jugar, juego libre en el caso de los niños, además de juegos estructurados, juegos en conjunto. Y cuando digo juegos, los adultos también, como les explicaba la semana pasada, el juego es una de las herramientas para procesar emociones negativas. Es donde liberamos tensión, en donde nos reímos, es donde nuestra mente sin presión puede procesar las emociones negativas. Entonces es súper importante para los niños poder tener este juego libre donde puedan volcar todas las emociones que les pasan. María José. Dime. Sí, con respecto, te estoy siguiendo perfectamente y la gente que nos está viendo, con respecto a estos tips que son fundamentales para esa estructura, pero dijiste al inicio y mencionaste una frase que siempre el Dalai Lama la planteaba, no me debo preocupar de algo que no tengo manejo sobre la situación. Entonces, si hay un problema, no tiene solución o no tengo manejo, no desgastar energía innecesaria estando ansioso o estresado. Y hacerme cargo a lo mejor. Perdona. Perdón, es que me entró una llamada porque estoy en el teléfono y me perdí el hilo de la pregunta. Entonces, Dalai Lama, ahí quedé. Sí, que tenía que ver, el Dalai Lama decía, de lo que no tengo manejo, no me puedo preocupar. Y si un problema no tiene solución, ¿para qué gastar energía en ese problema? Y si un problema tiene solución, me hago cargo, lo manejo para buscar esa solución. Sí, bueno, exactamente, yo trabajo mucho eso con mis pacientes y agarro la palabra preocupación y la divido en 2. Y la pongo en preocuparme. ¿Sí? Claro. Si yo tomo todo lo que está en mi control, cuando yo hablaba de incertidumbre, estoy preocupándome. O estoy viviendo en el pasado de algo que ya fue, o estoy viviendo en el futuro de algo que podría llegar a pasar, pero que no tengo ninguna injerencia en. La única manera de salir de la preocupación es ocuparme. ¿Y cómo me ocupo? A través del presente. O sea, si yo pienso, el pasado normalmente está ligado a emociones de tristeza, de añoranza,
de amargura, ¿sí? Y esas duran. Persisten mucho tiempo y ahí les voy a explicar un poco también cómo funcionan las emociones negativas y cómo nos tiñen el cerebro y cómo definen lo que vamos haciendo o no vamos haciendo. Ya. Si yo me voy al futuro, aparece la ansiedad, la angustia, la ambigüedad, ¿cierto? Toda esta cosa que está allá, que tampoco tengo ninguna injerencia. El presente es lo único en lo que yo puedo llegar a tener cierto grado de control. ¿Por qué? Porque es donde yo puedo generar acciones concretas y además eso me trae calma. Y ahí aparece la emoción de la calma. ¿Sí? Entonces, si yo quiero ocuparme, como dice el Dalai Lama, no puedo ir ni al futuro ni al pasado, porque ninguna de esas voy a poder resolver. Lo que pasó ya fue y lo que vendrá no tengo mucho apuro. Pues sí puedo hacer acciones y las acciones tengo que traducirlas en conductas. Entonces, cuando vuelvo a lo que estábamos hablando antes, a generar una estructura que tiene un horario, que tiene tareas, que puede ser que yo no sirva para funcionar con el horario como lo mostró Manuel, el horario de 8 a 5. Que lo muestre de nuevo. Hay gente que no funciona con ese horario. Oye, hay que decir que es un horario general, ¿eh? No después hay uno individual por familia, por los niños. Pero este es como, perfecto. Es como una estructura. Alimento, descanso, despertar, desayuno, horarios generales, reglas generales. Cada uno puede tener el suyo personal. Pero hay gente que no funciona, hay gente que no funciona con un horario tan rígido. ¿Sí? A los niños normalmente les funciona porque tienen la dinámica escolar, siempre y cuando tengamos un adulto que esté detrás tratando de cumplir ese horario y ayudando a que los niños vayan gestionando eso. Si no, cuando uno tiene adolescentes o gente más grande, funciona también el poder establecerse desde objetivos diarios. Hoy día voy a cumplir todas estas tareas, ¿sí? Durante el día. Yo veré en qué minuto tengo más ganas, menos ganas, ¿sí? Pero que tengan que ver con un poco generar un orden que me permita ir sintiendo que voy cumpliendo cierto manejo. ¿Se entiende? Entonces sí. Ahí ya estoy haciendo acciones para ocuparme, ¿sí? Si yo pienso en por ejemplo, ver las noticias. Si yo tengo la televisión prendida todo el día, lo más probable es que esté ultra preocupada. ¿Por qué? Porque las noticias tienen la cualidad de que son reiterativas. ¿Por qué son reiterativas? Porque da lo mismo a la hora que tú ingreses, debes ser capaz de adquirir la información. Si yo entro a las 8 de la mañana y a las 10 de la noche, más o menos, no hay mucha diferencia. Pueden haber algunos avances, pero uno ve que las notas son más o menos las mismas, incluso se repiten, hay cosas que van a ir cambiando, pero hay una pauta que se repite. Si yo tengo la televisión prendida todo el día, lo más probable es que solo me tire al futuro y solo esté con la angustia hasta acá. Entonces, busca chequear las noticias, ok, 1, 2 veces al día. Ojalá fuentes confiables, no te quedes con todo lo que te aparece en las redes sociales que no sabes cómo hacerle el seguimiento, o no sabes de dónde viene, si es verdad o no, en donde aparecen todas las teorías conspirativas que finalmente son cosas que yo no voy a poder controlar y que también me van a sobreangustiar, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ocuparse. Lo mismo pasa con las emociones. Si nosotros tenemos emociones negativas y estamos constantemente en esta preocupación por allá, la emoción negativa, a ver, les voy a explicar así como el dibujo. El cerebro lo ocupamos completo, a diferencia de lo que se pensaba antiguamente, que ocupamos solo un porcentaje. La diferencia es que podemos ocupar el cerebro, un pedazo del cerebro a la vez. Aun cuando lo vamos a ocupar entero en los distintos momentos de nuestro día o de nuestra vida, vamos a ocupar solo un pedazo a la vez. Un porcentaje. Ese porcentaje, si hay una emoción negativa, se ocupa casi completo en esa emoción negativa. Entonces, yo dejo de estar concentrado, dejo de estar atento a lo que estoy haciendo, no almaceno
eso quiere decir que mi memoria se empieza a alterar. ¿Por qué? Porque yo no estoy ni atento ni concentrado, por ende no guardo la información y mi memoria no funciona. ¿Y dónde está ocupado mi cerebro? En la emoción negativa. Entonces, se hace súper importante también, y ahí aparecen los papás como gestores, es que los niños no tienen la capacidad de procesar toda esa información y tampoco tienen la capacidad de procesar al 100% sus emociones negativas. Entonces tenemos que ayudarlos a procesar, ya sea abriendo espacios de juego libre, abriendo videos de conversación. Hoy día, por ejemplo, yo tengo una hija en kinder y nos mandaron un video que es de las emociones y que va mostrando qué le pasan a estos distintos personajes con distintas emociones, y aparecen niños contando qué les pasa a ellos cuando tienen esas emociones. Entonces venía una pauta súper simple. ¿Qué te pasa a ti cuando estás enojado? ¿Cómo podríamos resolver cuando estás enojado? ¿Qué te ayuda a salir del enojo? ¿Qué te ayuda a salir de la pena? No, que me abrace mi mamá, que podamos reírnos, que me pongan una cara chistosa. Y se instaló una conversación entre mi hija y yo a propósito de eso. Eso después te da herramientas para, en algún minuto en que está irritable, en algún minuto en que está cansado, en donde uno puede ir diciendo que a veces yo me enojo cuando estoy cansado, a veces yo me enojo cuando tengo hambre. Ojo con la rutina desde esa perspectiva también, porque los niños son súper sensibles al sueño, al hambre, al cansancio, ¿sí? Y poder establecer espacios distintos. Y el agobio también, María José, ¿no? Por supuesto, con todos. Al agobio de estar encerrado, de no poder estar con sus compañeros. Mira, nosotros hicimos, no sé si, para contarte un poco, Dale. Yo tengo una hija también que está en segundo básico, tiene 7 años, que andaba por aquí recién, la Julieta. Sí, la vi. Y en el curso de su colegio hicimos a través de Zoom también, que todos los compañeros se juntaran. Perfecto. No se veían, en el caso de mi hija, este año no los había visto porque no había vuelto al colegio. Y entonces estaban todos, era un cacaraqueo, nadie entendía mucho, pero se pusieron todos muy contentos de verse, y vamos a repetir cada cierta cantidad de días esa situación. Es recomendable, por ejemplo, aprovechar la tecnología para que puedan conectarse con sus amigos, también como lo hacemos los adultos. Sí. A mí me parece que es una alternativa, pero ojo, todo en equilibrio. Hoy día leía, no sé si lo leyeron, pero anda por Instagram o por Facebook dando vuelta un relato de la María Paz, una actriz, de la Paz Bascuñán. Ella dice que tiene 2 hijos y que finalmente, en el fondo ella dice como mamá, ¿sabéis qué? Ojo, porque hay papás que tienen una capacidad y una eficiencia para organizar meetings por Zoom y no sé qué, y ella decía, bueno, es que el colegio tiene que hacer no sé qué, una mamá decía, el colegio tiene que hacer no sé qué, para que no pierdan, para que no se atrasen, para que no se atrasen ¿de qué? Hoy día estamos todos en igualdad de condiciones. ¿Qué nos vamos a atrasar? ¿Cuál es la presión? Tenemos que entender que hoy día tenemos una oportunidad de desarrollar otras herramientas en nuestros hijos. Tienen que trabajar la tolerancia a la frustración, tienen que trabajar el poder bajar la revolución, el no estar hiperconectados, el poder usar la creatividad, el poder inventar otras cosas. Solo del aburrimiento surge la creatividad. Hoy día nuestros niños y nuestros jóvenes están súper pendientes a la cosa instantánea. Y aquí no hay instantáneo. El bicho tiene un ciclo y tenemos que estar guardados en ese ciclo. A gente le va a tocar más duro, a gente le va a tocar más suave. ¿Esto tiene consecuencias? Tiene consecuencias. Y todos tenemos que colaborar. O sea, si vaya a estar guardado, todos tienen que hacerse cargo, por ejemplo, o de una cuenta o de algo, en el sentido de, por ejemplo, nosotros jugábamos yo trabajé en un consultorio mucho tiempo. Y había una mamá que me dice, pero ¿cómo involucré a mis hijos? Porque nadie se hace cargo y se duchan 2 horas y todas las luces prendidas.
y vamos con no sé qué, y puro gasto. Entonces le dije, definimos distribuir las cuentas. Entonces, había un encargado de la luz, un encargado del agua, un encargado del gas. Entonces, eran como los guardianes de... Perfecto. Y ellos tenían que velar porque la cuenta bajara. Inventar estrategias para que todos colaboraran. Pero si yo, María José, quería que Manuel dejara la luz apagada, porque yo soy la guardiana de la luz, y tú, Manuel, eres el guardián del agua, y querés que yo me duche corto, yo te tengo que colaborar y tú me tenés que colaborar en mi estrategia. ¿Por qué? Porque entre los dos, si no, no se cumple. Ese tipo de juegos ayudan a que nos vayamos involucrando en los distintos procesos de la casa, por ejemplo, y estemos en un rol que puede variar y puede, como decís tú, no me puedo agobiar y ser el responsable de todo, pero sí inventar juegos que involucren en las tareas. Ahí, María José, hay un sinnúmero de cosas que me quedé pegado en algo que planteaste hacia atrás, un poco más atrás en la conversación, que hablaba de que las prioridades cambian. Y he tenido información de algunos grupos de familia en que en el colegio hay gente que está preocupada hoy día de que sus hijos, el tema de conversación en Zoom muchas veces es qué vamos a hacer. Tenemos que hacer que terminen el año escolar, cómo se va a suspender el año escolar, tenemos que hacer que pasen de curso, que tenemos que hacer que aprendan. Entonces, yo digo, es no entender nada en la situación que estamos viviendo, es no entender absolutamente nada, donde la importancia está en poner en el foco en el trabajo familiar y colaborativo dentro del núcleo familiar que están confinados en estos momentos en sus casas y que poco a poco, si no buscan este tipo de herramientas que tú estás mencionando, claramente que en 5 días más, y algunas familias ya deben estar al borde, se van a querer pegar un combo. Entonces, las prioridades cambiaron. Esa gente que tiene una vista miope para poder observar o diferenciar las prioridades en la vida, son las que pueden a veces entorpecer el desarrollo de esos mismos hijos, de esos mismos niños y del entorno en general. O sea, si nosotros somos súper honestos, el mundo que nosotros conocíamos cambió. Sí, total. Aquí hay 2 hitos hoy día en nuestra sociedad, a lo menos 2. En el resto del mundo también cada país tiene, pero nosotros tenemos un hito social muy violento, sí, que genera un cambio y un quiebre importante. Y ahora tenemos este hito que es mundial, en donde, señores, tenemos que entender que las cosas funcionan de otra manera, que hay otras cosas que tenemos que valorar, donde la colaboración es lo único que nos va a llevar a poder obtener lo que yo, tú, Manuel, todos queremos, ¿sí? O sea, si yo quiero algo, voy a tener que asociarme a otros, entendiendo que no voy a ser la única que tengo que ganar, sino que todos tenemos que ganar en el camino. Si esto no es colaborativo, no vamos a llegar muy lejos, porque además el planeta va a ser así y hasta ahí vamos a llegar, ¿sí? Porque el planeta va a seguir. Se sacudió a los dinosaurios, se ha sacudido a los deshielos, se vuelve a calentar, se vuelve a enfriar y el planeta sigue. Lo que cambia es lo que hay arriba del planeta y nosotros estamos arriba del planeta. Entonces, el tema es que eso tienen que entenderlo todos, y uno lee las redes sociales también, el nivel de frustración que existe por parte de mucha gente porque tiene la intención a lo mejor de cambiar, pero el lugar donde trabaja o ve las autoridades con una desconexión total hacia lo que la gente absolutamente común quiere. Entonces eso también impide este cambio absoluto. Pero ahí parte el trabajo de centrarse en el presente y las acciones propias. Perfecto. ¿Cachai? Porque yo no me puedo ocupar de lo que hace el presidente de Estados Unidos.
no tengo cómo meterme en esa cabeza patológica, no sé, no puedo hacer mucha injerencia, pero sí puedo tener una injerencia en qué hago en mi casa. Sí puedo tener una injerencia en cómo genero un cambio de desarrollo moral en mis hijos, en donde haya una moral de principio preocupada del bien común, en donde yo le puedo enseñar a mis hijos a preocuparse por un vecino, a preocuparse por la comunidad en el espacio donde vive, a preocuparse de cómo está su familia nuclear, aun cuando no vivan en el mismo espacio. El llamar a los abuelos, el entender que quizás el no ir a ver al abuelo también es amar al abuelo, ¿cachai? Y es parte de lo que tenemos que entender. Permiso. Sí, por favor. Uso de colaboración. Sí, también. Oye, María José, yo estaba mirando hoy día, por ejemplo, publicaciones y uno ve que, a propósito, o en la línea que tú estabas comentando antes, de que la gente también ve mucha tele, ve noticias y se va metiendo en temas. 10 entre las series más vistas de Netflix, que es una plataforma súper importante, por ejemplo, está Pandemia, está Virus, y uno dice, en este momento es donde uno no tiene que ver ese tipo de películas. ¿Por qué la gente recurre a ver esas películas que al final te generan más angustia? O sea, uno no lo logro entender yo. ¿Qué buscan viendo esas películas? O sea, yo no logro entender nunca, porque yo no veo películas de terror, nada que me genere mucha violencia. No, yo veo películas de terror, me cuesta entenderlo. No, yo no lo entiendo, no lo disfruto y no me expongo a algo a lo cual no disfruto, entonces no lo entiendo, pero tiene que ver con un aspecto bien como de personalidad morboso y de alimentar esta cosa como agobiante y angustiosa. Si finalmente somos bien sadomasoquistas. Sí, absolutamente. En muchas cosas los seres humanos, no todos, pero los seres humanos somos bien buenos para eso. Es la razón por la que hay un taco, no porque el auto está chocado en la mitad de la calle, sino que porque todo el mundo pasa mirando. Somos tan insólitos como para eso. Como que, entre comillas, tenemos un afán, quiero ponerlo en positivo, un afán de curiosidad, pero hay que tener ojo porque la curiosidad mató al gato. Entonces hay que saber administrar y tenemos que empezar a detectar también todas esas conductas en que nos hacen daño. Porque muchas veces decimos, no, es que tengo que estar informado, pero ¿sabes qué? Lo paso pésimo. Y yo termino teniendo pacientes que me llaman por teléfono, es que llorando así, angustiados, agobiados, que ya no dan más, y me digo, por favor, ¿qué estás haciendo? Es que tengo la televisión prendida todo el día, apágala. Es que tengo que saber, no tienes que saber. No tienes por qué saber todo el rato. En tu experiencia, trabajando en Colo-Colo, primero en divisiones menores y después trabajando con el plantel profesional, la estructura de personalidad de los chicos, la cual tú te ocupaste de ver, por ejemplo, el manejo de la frustración, del miedo, del estrés. Sí. ¿Qué pasa con ese deportista competitivo, más allá del de Colo-Colo, que tú podrás traer como ejemplo seguramente algunos? Sí. ¿Qué estarán pensando en este momento cuando todo el deportista funciona en base a cosas concretas? Aquí no hay nada concreto. Lo concreto que están encerrados. Sí, hoy día mis deportistas, que trabajo con esgrimistas, trabajo con futbolistas, trabajo con patinadores, o sea, hoy día mi espectro es más amplio que solo el fútbol, deportes individuales y deportes colectivos, digamos. Están todos complicados desde el punto de vista práctico. La gran mayoría no puede desarrollar en el fondo el deporte. Y estamos trabajando en función de cómo ir estructurando el día a día según el espacio en el que viven, porque no todos tienen un patio o viven en una casa o viven en un departamento de deporte, el cómo ir implementando rutinas deportivas que te permitan mantener el estado físico, que estén vinculadas de alguna forma para poder después, y ahí tú lo puedes explicar un poco mejor, hacer transferencia de lo que yo estoy entrenando a el ejercicio que yo después tengo que hacer al desarrollar mi deporte.
Pero esa transferencia la estamos trabajando mucho desde lo mental, desde dos líneas. Un poco lo que decía Manuel, esto de películas o series. Yo estoy trabajando en este minuto con casi todos. Dos películas importantes, que uno que se llama Unstoppable, que es la historia de la Brittany Hamilton, que es una surfista que teniendo 14, 15 años un tiburón le saca un brazo. Uf. Y ella retoma a las 3 semanas o 4 semanas, retoma el surf. Y hasta el día de hoy, ella en 4 es semanas. Profesional. Sí, es impresionante. ¿De resiliencia y recuperación? Impresionante. Es impresionante la película porque además está narrado por ella y por videos familiares y videos caseros. O sea, es impresionante y es muy importante de ver su cabeza, sus habilidades mentales. Y la otra película que estoy trabajando con mis deportistas en este bloque tiene que ver un poco con una que se llama Unbreakable. ¿La vieron? No. Unbreakable es la historia de un medallista de carrera de, ¿cómo se llama? Media milla, cuarto milla, una cosa así, que es correr, no sé si hoy día existe cuál es el metraje hoy día, pero es un medallista norteamericano que obtuvo medalla en las Olimpiadas de Berlín antes de la Segunda Guerra Mundial y que termina siendo ¿cómo se llama? Piloto en la Segunda Guerra Mundial y todo lo que le pasa en la guerra, entre ellos tienen un accidente, llegan a estar 50 días perdidos en el Pacífico, después cuando los encuentran pasa a ser prisionero de guerra, y cómo funciona su cabeza, en el fondo, porque él es inquebrantable se llama en español, Unbreakable, es inquebrantable porque su cabeza es impresionante, y si uno junta estas dos cosas, empieza a ver, en el fondo, el trabajo que estamos haciendo es qué características tienen estos dos seres, qué pasa con ellos, cómo piensan, cómo enfrentan la crisis, porque están en dos crisis bastante extremas, y cómo ellos empiezan a construir a partir de esa crisis aspectos positivos de pensamiento, cómo se ocupan en el minuto, nunca están pensando en cómo voy en el futuro, no, ocupados 100%, cómo van desarrollando tareas, cómo van planificando y gestionando eso, cómo van empujando su límite más allá de lo que a ellos les dicen no pueden hacer y ellos sí lo logran. Eso es hoy día cómo empiezas a estructurar tu día en función de eso, para después empezar también a visualizar tu deporte. Lo otro que estamos trabajando harto tiene que ver con la visualización. Con la medida que no puedo gestionar el deporte, hoy día lo que estoy haciendo es haciendo la parte física con término en visualización de casi todas las rutinas deportivas, tomando un tiempo para trabajar en mindfulness y desde ese lugar aprender a estar en el presente y por otra parte aprender a regular la emoción y en segunda instancia para poder generar espacios de visualización en el deporte y de la movilidad. Y la tercera patita que estamos trabajando tiene que ver con observar deportes, aprender, pero aprender con H, de hacer propio, de entender lo que estoy viendo. O sea, tienen que visualizar, por ejemplo, partidos. Si tienen partidos de ellos mismos, es mejor. Si no tienen partidos de ellos mismos, no importa. De su puesto. Visualizar técnica y táctica del puesto, tareas, cuáles son las funciones, cómo eso lo pueden entender, cuáles son las estrategias que se pueden adaptar, cómo lo vayan incorporando, cómo vas entendiendo, por ejemplo, en el caso del fútbol, cómo entiendes el juego. En la medida que más entiendes el juego, más posibilidades tienes de tomar mejores decisiones. Y una última patita es que estamos desarrollando ejercicios neuropsicológicos
que son de fácil manejo. Por ejemplo, hay un Instagram que se llama Hand Eye Body, que es un gallo que hace puros ejercicios con pelotas que rebotan, que tiene que ver con el desarrollo de la lateralidad de ambos hemisferios, en donde tienen que hacer aspectos coordinativos, en donde tienen que generar toma de decisiones, por ejemplo, en ese aspecto coordinativo. Y el desafío está en que empiecen a desarrollar, a partir de estas primeras ideas, primero, después empiezan a desarrollar, por ejemplo, en la rutina deportiva física, empiecen a agregar estaciones que tengan que ver con esto. ¿Por qué? Porque si yo trabajo en hipoxia, necesito también aprender a tomar decisiones con poco oxígeno en el cerebro. Y ahí vamos desarrollando distintos, casi juegos. Son súper lúdicos todos y uno puede ponerse creativo en función de eso. Así que esa es como la línea más dentro de lo que se ha podido trabajar a distancia, además. Muchachos, los interrumpo un segundo, vamos a ir a una pequeña pausa y reconectamos de inmediato para poder seguir con esta interesante charla con María José Martínez, que nos está explicando. Oye, tenemos hartas preguntas pendientes, así que vamos y volvemos. Vamos y volvemos. Listo, vamos. En este servidor se reciben en este servidor las imágenes por parte del operador. Tenemos una cámara máster acá, que es la cámara principal de la transmisión, que no es la misma del programa, que si ustedes ven acá se está transmitiendo el programa, aquí se está transmitiendo solamente la cámara máster siempre, y abajo en esta cámara, en este monitor hay 4 cámaras que están retardadas 3 segundos con respecto a la cámara principal. Por lo tanto, cualquier situación revisable que al VAR le parezca sensible a analizar, rápidamente baja su mirada y en 3 segundos puede darse otra opinión y ponerse inmediatamente a revisar si le genera duda o descartarla si es que le parece limpia. En caso que le genere duda, él marca la jugada con el botón rojo, la marca y le queda grabado al operador en una playlist. ¿Se entiende? Sí. Y se van a revisar, ellos dos se van a revisar y el señor que está a su izquierda, que es el VAR, el asistente de VAR, queda a cargo del vivo, de la transmisión en vivo, para revisar cualquier otro incidente que puede ser chequeado. En caso de voy al vivo, posible penal, voy al vivo. Vale. No, más atrás, quiero el punto de contacto. Pecho, ahí está. Dame el ángulo de atrás, arco derecho. Le reclaman un puntapié en el estómago, dice. Más atrás. Retarda. Quiero el punto de contacto de esa imagen. Ahí. Repite. Estamos en vivo, Dame la otra. viendo cómo funciona el VAR, nos explica Enrique Oces. Dale, avanza. Quiero ver si toca el balón el jugador. Ahí, stop. Dame la otra, la de atrás del arco derecho. Retarda, Cristian. Dale. Avanza. Más atrás. No toca el balón. Dice que no ve nada. Dale. Avanza. Stop. Más atrás. Avanza. Ahí está. Ahora dame la otra, la que corto. Grande. Dale, avanza. Estamos viendo en vivo. No vio nada. Cristian, ¿tú qué viste? ¿Tú qué viste en esa jugada? Ya, Cristian, escúchame. Te voy a invitar a una revisión de campo, ¿ok? Escúchame. El jugador número 10 blanco controla en su pecho y el jugador número 3 negro lo golpea por el costado, dándole un puntapié a la altura de las costillas. Sí, debo mandarla corto y arco derecho. ¿Te pareció? Datos, no opiniones. RedGol.cl es el sitio deportivo más visitado de Chile. Súmate a la comunidad más grande del país en todas sus redes sociales en @RedGol. Súmate a RedGol.cl, donde la pelota es tuya.
Estamos de regreso, estaba aquí con la pelotita de la Champions League, volvemos para conversar en la última parte ya con María José Martínez. Estábamos preguntando, María José, aquí llegó una pregunta que la hice yo la semana pasada también, es el grupo de riesgo que tanto se ha hablado, que es el adulto mayor, ¿cómo enfrentar y cómo ayudarlos para poder enfrentar estos momentos? Porque la verdad uno dice, son el grupo más riesgo y eso ya es algo fuerte de escuchar y además de enfrentar. Es un grupo complejo, es un grupo difícil porque además, a diferencia de nuestros niños y nuestros jóvenes que están súper tecnologizados, no todos nuestros adultos mayores están tan tecnologizados. De hecho, no siempre manejan ni siquiera el teléfono. O sea, yo tengo un abuelo de 98 años que comprenderás que si le pasa un teléfono digital no sabe qué hacer. Él tiene teléfono, tiene una almejita de las antiguas que no tiene ni pantalla. O sea, él definitivamente no se maneja. Y desde ese lugar, las alternativas que tenemos como familia es que hay solo una persona que va a la casa y el resto todo se maneja vía teléfono nomás. Sí, los llamamos recurrentemente, estamos pendientes, hay un contacto continuo para poder cuidar de los afectos en el fondo, finalmente. Cuando tenía adultos más conectados que son capaces, quizá es dejarles un dispositivo en el que ellos se puedan conectar con algo instalado, que yo sea solo apretar aquí para que me conecte. Facilitar un poco la tarea. Exactamente, facilitarles la tarea para que ellos puedan conectarse, como mostraban, Canal 13 mostraba anoche o antenoche, que en el hogar, en la Fundación Las Rosas no entra nadie, o sea, de hecho es como casi un lugar sacro. Con suerte incluso han bajado la cantidad de gente que está yendo a turnos a cuidarlos. Sí. Y con los familiares es solo pantalla. Y instalaron una pantalla gigante y con los teléfonos inventaron todo un sistema para poder conectar a los adultos mayores. Desde ese lugar es un acto de amor cuidarlos, hay que tomar distancia, pero distancia física, no distancia emocional. Y ahí es un desafío, porque ya nuestros adultos mayores estaban bien abandonados. No todos los adultos mayores tienen redes familiares y desde ahí la comunidad, y por eso decía yo esto de pasar a ser un espacio colaborativo y de cambiar nuestra dinámica, tenemos que ver los que vivimos en edificios, quiénes están en el edificio, si podemos evitarles ir al supermercado, ofrecerles ir a comprarles las cosas, establecer turnos para ver si necesitan algo de farmacia o de otro lado. Estar pendiente de cuidar al otro, de cuidar al que vive en el departamento de al lado y de poder mirarlos un poco más allá. Y yo creo que eso es lo que hoy día es una de nuestras grandes oportunidades. En el fondo, cómo unirnos como humanidad y aprender, crecer, desarrollarnos todos juntos. Es un gran desafío en el fondo hoy día. María José, dime. Mira, te quiero hacer la última pregunta respecto a qué consejo le darías tú a nuestros deportistas, a los chicos que están hoy día trabajando en sus casas, que están repitiendo rutinas, que muchas veces no se facilita variar los ejercicios muchas veces, entonces la rutina, esto puede terminar por romper la cabeza de estos niños. ¿Qué consejo tú le darías a ellos y a los padres? Yo creo que hoy día es importante varias cosas. Uno, de esta instancia tenemos que aprender, perseverancia. Aquí hay mucha perseverancia en tener claro que mi objetivo no es de logro, sino que de proceso, y desde ahí lo que quiero lograr más allá es bastante más importante que el campeonato, la carrera o el resultado del fin de semana, sino que como yo me empiezo a establecer objetivos, sobre todo si estoy en un proceso formativo en donde voy a aprender alguna cosa y aprenderla desde hacerla propia y desde proyectarla en acciones futuras en donde allá está mi objetivo, pero yo tengo millones de quick wins
o de pequeños logros que tengo que llegar a obtener para poder acercarme a ese gran objetivo final. Lo segundo es que tiene que ver con aprender flexibilidad. Hoy día quizás no estoy pudiendo salir a jugar a la pelota, jugarme una pichanga, jugar un partido, salir a, no sé, tengo un golfista que me mira así con cara de necesito salir, imagínate, ese está en 18 hoyos todo el tiempo afuera, y hoy día no puede salir. Y buscar estrategias y probar otras cosas. La flexibilidad no pasa solo por hacer mi deporte, sino que subirme arriba de una bicicleta y inventar algún rodillo casero, si tengo la posibilidad de que hay uno en la casa, poder usarlo, inventar estas transferencias desde otros movimientos que son parecidos, establecer aprendizajes de otras habilidades. Lo que yo siempre les digo a mis deportistas es que yo necesito que ellos cultiven el cerebro también. Y cuando digo el cerebro no solo es el aprender desde el colegio. Yo digo, ustedes van al gimnasio para cultivar el cuerpo. Ustedes juegan o hacen deporte para cultivar el deporte. Pero ¿en qué minuto convierten su cerebro en una autopista de 5 pistas? Cuando van al colegio, cuando leen, cuando estudian, cuando entienden, cuando aprenden. Hoy día tienen una alternativa de desarrollar también parte del cerebro. Y eso implica trabajos coordinativos que no necesitan tanto espacio. Y si están conectados a las redes sociales, hoy día eso es más fácil. Es cosa de investigar, de averiguar, de buscar cosas entretenidas. El desafío del rollo confort no es más que eso. El desafío del rollo confort es tomar un implemento cotidiano que estuvo casi extinto y convertirlo en un juego, en un desafío. Lo mismo pasa con las otras cosas que tenemos que hacer en la vida. Es el minuto de flexibilizarse, de ser perseverante, de flexibilizarse, pero también de aprender métodos. O sea, si yo me propongo hoy día tener ciertos objetivos, tengo que ser capaz de revisarlos al final del día, ver que no me resultó tan bien y mejorarlo para el día siguiente. Voy a estar aprendiendo metodicidad. ¿Sí? Entonces, son 3 instancias súper importantes. Y lo que voy a estar ejercitando en este tiempo es la tolerancia a la frustración. Que en la medida que yo la aprendo y la incorporo, también voy a estar aprendiendo el bien más preciado para el resto de la vida, porque la vida se encarga de ponerle a uno dificultades siempre. Y como yo me paro de esas dificultades, como persevero frente a la dificultad, es lo que va a hacer la diferencia entre un deportista de alto rendimiento exitoso versus otro que no. Absolutamente. Entonces yo los invito a ver esas 2 películas, por ejemplo, para partir, porque ahí hay alguien que se persevera frente a la dificultad y que no tiene límites, que no se pone un techo y que nadie se lo pone. No se lo pone un tiburón que le saca un brazo, no se lo pone un captor japonés que lo trata de destruir. O sea, hay una serie de cosas que... después hay una entrevista del New Yorker que está dando vuelta, que la pueden buscar, que es una entrevista a 2 mujeres, una de 98 años y la otra como de 95, que sobrevivieron a no sé qué plaga y además a la Segunda Guerra Mundial, porque ambas son judías, entonces estuvieron en campos de concentración y cosas por el estilo. Y en el fondo son 2 personas que dicen, cuarentena, estar un rato encerrado, no pasa nada, y dan como tips desde la cotidianidad, desde el enfrentar la dificultad, de cómo abordar esta mirada, empezar a aprender de experiencias ajenas, poder compartir, aprender a conversar, poder aprender a expresar emociones. Ese también es un gran desafío para los deportistas, que están mucho en el hacer y poco en el pensar. Que acabas de nombrar un ejemplo de los judíos y lo que vivieron, y no voy a olvidar una entrevista que le hicimos en Net Nunca es Tanto con Claudio Palma de la Constitución, que estaba invitado Nicolás Massú, y Nicolás Massú, entre las preguntas que se le hacía a Nicolás es ¿cómo enfrentaste tú la problemática de que no podías ganar y seguiste? Y él decía y contestaba, ese no era un problema,
problema era el que tenía mi abuelo en los campos de concentración. Eso eran problemas. Y de ahí nace la resiliencia, de saber que hay que pararse frente a la dificultad. Soñar es gratis. El tamaño de tus sueños va a determinar el tamaño de tus esfuerzos. María José, te quiero agradecer que estés con nosotros, que hayas podido orientarnos y dar respuesta a nuestros deportistas, a la gente que nos ve, a la gente común y corriente que lo está pasando mal. Muchas gracias, María José, y un beso grande. Y que ahora sí nos vieron, ¿eh? Y además que ahora sí nos vieron. Bueno, dejarles abierta lo que les contaba la vez pasada. Cualquier cosa en Instagram yo soy Entrenamente, mi correo es entrenamente ps de psicóloga deportiva @gmail.com y estoy atendiendo en línea, así que si tienen consultas me pueden escribir por interno en mi IG, pueden pedir una hora, lo que sea que necesiten, aquí estoy. Buenísimo. Así que me contactan. Buenísimo, María José, muchas gracias. ¿Eh? Listo, que estén muy bien. Chao. Chao. Gracias, María José. Ahí estaba Manuel entonces la conversación con María José, interesante todos los aspectos que ella nos planteaba, y mientras ella conversaba yo estaba aquí revisando la cantidad de noticias que han pasado hoy día, Manuel. Te puedo decir, por ejemplo, mira, tú sabes que la AFP 1 pide sacar que los afiliados pueden sacar el 5% de los fondos que tienen para enfrentar esta pandemia. Y entonces el mercado empieza a hacer eco y esperan la respuesta de las otras AFP, qué pasará. Además ya sabemos la gran caída que tuvieron las AFP durante el mes de marzo, donde mucha gente perdió de verdad mucha plata. Sí, los fondos... Yo estoy buscando todavía, si te perdí. CDIE, no, perdón, el B, el C y el E. Creo que fue también. El A creo que fue el que menos perdió. Yo por lo menos perdí, te digo al tiro. Yo también. Tengo que trabajar como 10 años más. Bueno, la situación es compleja, claramente, porque está tratando el sistema de ver cómo la gente que no está yendo a sus trabajos y viendo el riesgo de no recibir remuneraciones, Manuel, para poder ver cómo, si en el fondo es plata de uno, si es plata que se la ganó en la vida. Y por otro lado, los especialistas planteaban de que si se toma ese 5%, que claramente es plata del cotizante, se perjudicaría el fondo previsional. Entonces aquí hay alguna flexibilidad, o se está pidiendo por parte de algunos parlamentarios que exista una flexibilidad con respecto a este 5%, porque la gente no va a tener ingresos. Así es. Oye, otra noticia que está, mira, publicada acá, por ejemplo, viste, comentábamos que se extendió la cuarentena, pero solo 6 comunas, y se dejó fuera Independencia. Entonces, su alcalde, el alcalde de Independencia, llama a toda la gente, el alcalde Gonzalo Durán dice a la gente de Independencia que, pese a que se cerró o se terminó la cuarentena, o se termina este jueves, él llama a que la gente de su comuna siga en cuarentena porque es la única manera, dice él, de poder cuidarse. Sin duda. Otros alcaldes, claro, los alcaldes de la zona sur de Santiago le piden nuevamente a Mañalich y a Ricotti declarar cuarentena en toda la región. Por ejemplo, de San Joaquín, de Cerrillo, El Bosque, San Miguel, La Cisterna, San Ramón, Pedro Aguirre Cerda, La Granja, Talagante. Dicen que la curva de contagiados ha ido subiendo y por lo tanto ellos piden que se genere esta cuarentena total, pero hasta ahora no han tenido la respuesta que ellos están esperando por parte ni del ministro ni del gobierno. Otra noticia que se generó hoy día es que el Senado aprueba el proyecto de protección al empleo y este pasa a la Cámara de Diputados. Recordemos que se había hablado de que no se podía pagar los sueldos, porque, claro, pero decía, oye, ojo, que la gente sigue produciendo trabajo a distancia, entonces que no se genere esto, porque, y es importante porque las autoridades tienen que cuidar a la gente. Bueno, y lo que hoy día la noticia que entregaron es que 4 nuevos fallecidos, ya llegamos a 8 a nivel nacional, y un total de 2.738 casos positivos, donde más del 50% de esos casos, el 52%, están en la región metropolitana, el 11% en la Araucanía, el 9% en la región de Ñuble, el 8% en la región del Biobío, el 6% en los lagos, y los otros se mueven en 1%, incluso hay varios que tienen 0% porque tienen muy pocos gente con el coronavirus. Manuel, y dentro de las iniciativas que yo quería destacar,
es la que se presentó ayer entre Arturo Vidal, que aquí tengo su camiseta, y Gary Medel, dos ex seleccionados, dos tipos exitosos, que de alguna manera dicen, el país nos ha dado tanto cuando lo hemos necesitado, que ahora nosotros queremos darle a ellos también ese apoyo, y están llamando a una campaña que es en favor de la Cruz Roja de Chile, Manuel. Yes. Así que ellos están llamando a colaborar, por supuesto, con la Cruz Roja de Chile, para que siempre está colaborando para ayudar a los demás. Así que es una muy buena iniciativa. Ellos ya aportaron en total 100 millones de pesos y están solicitando que artistas, empresarios puedan incorporarse y hagan donaciones para ir en ayuda de la Cruz Roja. Todos con la camiseta se llama la campaña y claro, son 100 millones de pesos que ellos donaron, así que importante que nuestros deportistas también y toda la gente coopere. Manuel, no lo comentamos esta semana, pero renunció Aldo Corradossi al directorio de la NFP. Yes, sir. Si renuncia uno más, el directorio está ya obligado a llamar a nuevas elecciones. Se está quedando solo el señor Moreno, parece, Sí, pues Sebastián Moreno se está quedando solo y habrá que ver también cómo va a evolucionar, y la gente se olvida el requerimiento sobre la investigación que pesa sobre él por el cobre de El Salvador. Claro. Oye, mira, aquí estoy viendo otra noticia que tiene que ver con deporte. Dice, Curicó evalúa ser el primer equipo, noticia que está en Red Bull, por supuesto, chileno que vuelve a entrenar en cancha y con balón. El presidente del club, Freddy Palma, reveló que Nicolás Larcamón le pidió fórmulas para trabajar sobre el césped un par de veces por semana y en grupos reducidos. No me parece. No me parece a mí tampoco. No me parece, lo dije el otro día en la tercera, el día lunes, ayer, en una entrevista que me hizo Cristian González, donde me consultaba justamente qué opinaba yo respecto a la iniciativa que se había tomado en Alemania y también en España, creo. No, en Alemania, perdón. Y lo que está replicando aquí o quiere replicar Nicolás Larcamón. No me parece. Existe un bien supremo, un bien superior, que es parar este virus. O sea, no tiene... Está bien, nosotros vivimos, yo vivo como profesional del deporte, vivimos ambos de las comunicaciones por el deporte, por el fútbol, Manuel, pero lo menos importante hoy día es el fútbol. Así es. Lo menos importante no es solo el fútbol, el deporte competencia. ¿Sabe qué es importante? Que la gente haga actividad física, más allá de los deportistas competitivos, que la gente haga actividad física para que pueda optar una mejor calidad de vida. Sí, pues, así es importante que, insisto y insistimos siempre, todos tener conciencia. El deporte, el colegio, esas cosas pueden esperar. Hoy día lo importante es salvar la vida de la gente. Oye, otra noticia que un poco miscelánea que dice Martichotto, hoy día desclasificó que Leo Rodríguez le arruinó su mejor contrato, porque hay que contar a la gente que también está en Red Bull, que después de la Copa Libertadores del 91, Barty viajó a Francia a firmar un contrato con el Olympique de Marsella, un precontrato. El tema es que Leo Rodríguez la rompió, ¿te acuerdas? En la Copa América que se jugó ese mismo año en Chile. Sí. Fue el mejor jugador de esa Argentina campeona. Bueno, entonces el Olympique lo compró a Leo Rodríguez y no a Bartichotto. Así que ahí, entre risas, decía que el Leo le debe mucha plata. Ojo, Marcelo Bartichotto, después de esa Copa Libertadores del 91, estuvo a un tris de firmar por el Real Madrid. Era el Atlético Madrid, diría yo, ojo. ¿Estás seguro? Podemos consultárselo. Yo te digo que mira, yo me recuerdo que con Marcelo conversamos previo a ese partido ¿Ya? Con el Real Madrid, que pierde 6-0, 6-1, creo, ¿fue? ¿Cuánto fue? Sí, 6-1. Bueno, Marcelo estaba resfriado en forma absoluta. Y lo hicieron jugar. Lo hicieron jugar para que lo vieran. Si ya lo habían visto, si era un jugador que no tenía por qué confirmar en ese partido lo extraordinario que era. Y jugó resfriado y tuvo un deplorable desempeño, como todo el equipo en realidad. Entonces, error. Mira, Gary Medel desde Italia dice, en Chile no se han hecho bien las cosas, y eso que tienen el ejemplo de Europa y Asia. El Leo Rodríguez dice, mira, Diego Simeone conoce a Alexis, lo tuvo en River Plate y tiene que armar su próximo Atlético Madrid. Sé que le gusta, porque ojo, ya se especula en Inglaterra que Alexis volvería al Manchester, el Manchester no lo quiere, y que
Claro, y que el Atlético de Madrid podría llegar a ser el próximo equipo de Alexis. Otra noticia que tiene que ver con el fútbol es que se rumorea en México que Jorge Valdivia podría tener coronavirus, dice, y su señora dice, lo puedo decir, me cago de miedo, dice la señora. La Daniela Aránguiz. A ver, oye, vamos a ver si podemos llamar a Jorge. A ver, ya hace un mes atrás creo que hablé con él. Pero esta vez ya, bueno, como no está en Colo-Colo, va a hablar. Sí, oye, sí, es una cuestión increíble, hermano. Si nosotros ahí en el programa, tú sabes que estaba invitado a ir a los Jueves de Asturias, porque yo quería conversar contigo como periodista. ¿Qué pasa con los deportistas chilenos que no conversan? ¿De qué estamos hablando? Ojo que hay instrucciones a veces de los gerentes deportivos. Bueno, oye, una noticia que salió hace muy poco, que yo sé que a ti no te importa, pero a lo mejor hay alguien que lo está viendo. Luli, la modelo chilena, es internada en una unidad psiquiátrica en el hospital de Iquique. No. Sí. Me estáis bromeando. ¿Qué le pasó? Hace rato que venía con un comportamiento bastante errático en redes sociales, escribiendo que la querían matar, iba a ir a La Moneda. El otro día puso un video pasándose por las playas de Iquique diciendo estúpidos, están encerrados. Pero hay que decir que las ISAPRES, siempre aprovechándose de los pobres chilenos, como la AFP, decidieron aumentar el valor de los planes en medio de esta pandemia. No. Gracias, señores. El tema es que ¿quién nos protege? Nadie. Qué impresionante. Si lo escuché, creo que hay una sola que no va a hacer eso. Me parece impresentable. O sea, de hecho, yo con la mía tengo un requerimiento en estos momentos, la Superintendencia de Salud, no sé cómo se llama, ¿eso? Superintendencia, ¿sí? Sí. Producto de que arbitrariamente te suben los planes porque te los suben, ¿no? Oye, lo otro, Carabineros confirma segundo caso de coronavirus en la guardia de Palacio de la Moneda. Uf. Ya van 2 carabineros. Oye, ¿usted sabe qué estaríamos haciendo en este momento nosotros si estuviéramos en un día normal, si no hubiese pasado el coronavirus? ¿Un día martes? No, hoy día, 31 de marzo, estaría jugando Chile con Colombia, o estaríamos a punto de comenzar. A eso se refiere, que yo no lo pesco mucho cuando pregunta cosas. Se jugaría la segunda fecha, recordemos, el 26 de marzo se habría jugado el partido con Uruguay en el Centenario, y hoy día jugaríamos en Santiago en la segunda fecha de las clasificatorias para Qatar 2022, pero ya sabemos, por supuesto, que no se está jugando. Mira, y la última noticia que publica Red Gold hoy día en la tarde, dice: hijo de Luis Núñez se ilusiona con la Católica, la U y la Roja, pero descarta a Colo-Colo por Instagram. Oiga, ¿te sabes que yo estaba haciendo el año 98, un 31 de marzo? Sí, pues la Copa Davis en Argentina. Yes, sir. ¿Yo? Así es, señor. Sí. En esa Copa Davis donde debuta Fernando González, ¿no? Sí, que tuvo ahí regurgitó, por no decir que vomitó en cancha, producto de la deshidratación. Hay que estar ahí en Buenos Aires en esta época con la humedad, el calor que hay. Fernando claramente se deshidrató, sin duda. Buenos Aires se ve tan susceptible. Oiga, don Manuel, hay que decir a la gente, mañana, estaba pensando en este momento, podríamos contactarnos con alguien de la Fundación La Rosa a propósito de lo que hablaba María José. Ya estoy haciendo acá los contactos para que nos cuenten qué medidas han tomado para cuidar a los viejitos que están ahí, ¿le parece? Perfecto. ¿Por qué está tan preocupado de cuidar a los viejitos usted? Es que lo tengo que cuidar, no, a los viejitos en general, no a usted, no, a usted le queda mucho todavía para eso. Pero podemos hacer el programa de la Fundación La Rosa, no se preocupe, amigo. Yo lo voy a ir a ver. Bueno, está. Oye, escúchame. Estás callado, más imbécil. Oye, lo otro importante. Vamos a estar el día jueves conversando con Carlos González, el head coach de Club Deportivo Mega, ¿no? Buenísimo. Y desde el jueves, vamos a probar, pero debería ser una vez a la semana, vamos a tener un contacto en vivo también, usted lo va a poder ver aquí a través de la pantalla de Red Gold, con una clase donde nos van a enseñar algunos ejercicios en vivo y en directo con Iván Cabrera, el joven bailarín, deportista de Jingo, Rojo, profesor de educación, estudió educación física, no terminó, pero estudió educación física. Él tiene claro que ellos lo van a estar mirando, que no se mande ningún condoro. No, pero ojo que van a hacer ejercicios para la señora, para el caballero, para mí, por ejemplo.
Pero para aquellos que quieran a lo mejor hacer deporte desde su casa, ahí vamos a estar con una pequeña cápsula con Iván Cabrera desde su casa. Así que buenísimo. Para que usted que nos ve, oye, además que las mujeres lo siguen, ¿eh? Así que desde el punto de vista de que lo siguen para que hagan ejercicio, eso. Si no, después lo van a retar. Salga de ahí, no hable tonteras, po. Sí, oiga, bueno, querido amigo, ¿me aburrió usted? No, cariños a la gente, feliz de Pero también me conectarnos aburriste. como todos los días. Además que estoy aquí en la habitación de mi hijo y me dice que ya que tiene que volver a la habitación, su refugio acá. Suficiente. Así que bueno, un abrazo, querido amigo, y despedimos de la gente. Los esperamos mañana a las 18 horas en punto. Mañana les vamos a avisar en el día con quién vamos a estar conversando, tan interesante como hoy. Y vamos a estar compartiendo una tarde entretenida con todos ustedes aquí en el Calle Astorga a través de Red Gol. Los invitamos, vamos a estar publicando videos del Club Deportivo Omega, de cómo estamos trabajando con el Club Deportivo Omega, y los invitamos a nuestro Instagram, @programa Coaching Deportivo, para que se interese de manera antecedente sobre el programa de Coaching Deportivo, el primero en Chile, que será totalmente online y que comienza en el mes de mayo, Manuel Astorga. Sin duda, maravilloso. Ahí estamos. Bueno, después te van los nombres de quiénes son los facilitadores, quiénes son los profesores que van a dictar esas clases, para que la gente se interese y esté y tenga más herramientas, una oportunidad de poder ser un coach certificado para trabajar en el deporte sin límites. Así es. Querido amigo, nos vemos mañana entonces otra vez en Red Gol con el que cae Astorga. Hasta siempre. Un abrazo grande, que estés bien. Chao. Chao.